Para acabar la unidad vamos a estudiar la estructura de una población. Para ello vamos a estudiar dos parámetros. El primero de esos parámetros se denomina estructura demográfica y consiste en observar la distribución de edades dentro de una población y si esta distribución sigue algún patrón determinado y el significado de ese patrón. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero de ello es establecer rangos de edades. Por ejemplo, entre 0 y 5 años, entre 5 y 10, 10 y 15, 15 y 20, etc. Y cuantificar el número de individuos de la población que hay en cada uno de los niveles o rangos de edades. Una vez que tenemos estos niveles o rangos de edades, lo que vamos a hacer es representarlos en escalones. Para cada franja de edad, un escalón, que tendrá el ancho proporcional al número de individuos que hay en ese rango de edad. Al final nos va a surgir una figura que se denomina pirámide poblacional o pirámide de población. En función de la estructura que tenga dicha pirámide, vamos a hablar de diferentes tipos de poblaciones. Aquí las tenemos, fijaros, aquí veis que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 rangos de edad. Fijaros que tenemos 7 rangos de edad, que tenemos 3 en las edades prerreproductivas, es decir, juveniles, y 4 en las edades reproductivas y adultos. ¿De acuerdo? Pues fijaros, vemos esta primera pirámide que tiene concretamente forma de pirámide. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues lo que tenéis aquí arriba, que hay muchos individuos juveniles y pocos adultos. Concluimos, por tanto, que tiene forma de pirámide y que es una población en crecimiento. Si nos vamos a esta de aquí, vemos como la anchura de las edades juveniles, del número de individuos en las edades juveniles, es muy similar al de las edades reproductivas, exceptuando los más ancianos. Esto quiere decir que la población está estabilizada y tiene forma recta, decimos. Por último, tenemos esta imagen que tenéis aquí, en la cual vemos cómo la anchura de los rangos de edad más bajos es más estrecha que la de los rangos de edad más altos. Hay menos individuos juveniles que en edades reproductoras y eso implica que la población estará en regresión. El otro parámetro que vamos a estudiar es la distribución de una población. Cuando hablamos de distribución, hablamos de ocupación horizontal del territorio de los individuos de una población. Es decir, cómo se reparten horizontalmente en el territorio. Y aquí nos podemos encontrar fundamentalmente tres patrones. El primero de ellos es el patrón uniforme o regular, en la que vemos cómo los individuos mantienen una distancia más o menos idéntica entre ellos. ¿Vale? Los individuos están, por tanto, separados entre sí debido a que si se acercan mantienen una fuerte competencia entre ellos. Es el ejemplo de los animales territoriales, como los leones, por ejemplo. Después tenemos lo que llamamos la distribución en agregado o contagiosa, en la que podemos observar pequeños núcleos de organismos que están juntos. Es el caso, por ejemplo, de las relaciones sociales o las gregarias, como las manadas de lobos. Y por último tenemos la distribución al azar, en la que no existe un patrón determinado. No existe un patrón fijo para el reparto de los organismos. Es muy poco habitual en los espacios naturales. Para terminar, vamos a ver cómo se controlan las poblaciones. Como bien sabemos, las poblaciones que viven en un ecosistema cambian con el tiempo debido a las relaciones que se establecen entre ellas. Hay especies que desaparecen, especies que se estabilizan o especies que crecen. ¿De acuerdo? Esto se debe a factores internos como la tasa de natalidad, pero también se debe a factores externos como problemas ambientales o las relaciones que se producen con otras especies. Nosotros vamos a ver aquí tres mecanismos de control de poblaciones. El primero de ellos es la simbiosis. La simbiosis es una relación interespecífica que veremos en la unidad que viene. Es una relación que se establece entre individuos de dos especies distintas, los cuales se benefician mutuamente.
Esto hará que la desaparición de una hará que desaparezca la otra, o que la mejora de una hará que mejore la otra. ¿De acuerdo? Tenemos por ejemplo la violeta de cazorla, que es polinizada exclusivamente por una mariposa llamada esfinge colibrí. Si esa mariposa desaparece, desaparecerá la planta, ya que no podrá ser polinizada por nadie más. ¿Veis cómo se regulan? Otro caso es el principio de exclusión competitiva. ¿De acuerdo? Se produce cuando dos poblaciones dentro del mismo hábitat comparten nicho ecológico. Como vimos anteriormente, esas dos poblaciones entrarán en competencia y una de ellas será desplazada. Es lo que conocemos como principio de exclusión competitiva. Y lo vemos aquí en un ejemplo con dos Paramecium. Paramecium aurelia y Paramecium caudatum. Son organismos unicelulares que crecen en el agua. Y podemos observar cómo ambos por separado presentan un patrón de crecimiento muy similar bajo las mismas condiciones ambientales. ¿Veis cómo crecen de forma exponencial hasta que se estabilizan en un número que es la capacidad de carga? Bien, ¿qué ocurre cuando los ponemos juntos en un espacio? Pues lo que ocurre es que al principio ambos pueden crecer, llega un momento en que uno, caudatum, crece un poco más que el otro, aurelia, pero en determinado momento el principio de exclusión competitiva hace que Paramecium aurelia se desarrolle con normalidad, mientras que Paramecium caudatum cae en su número y por tanto es desplazado del lugar en el que se encuentra. Para terminar, vamos a ver el modelo depredador-presa, otro modelo de interacciones interespecíficas, es decir, entre dos especies distintas, que también veremos en la unidad que viene. En el modelo de depredador-presa, un individuo denominado depredador busca activamente, da captura y se alimenta del otro individuo que es la presa. De tal manera que el aumento de uno puede actuar sobre el otro a través de un bucle negativo que vamos a pasar a explicar aquí. Fijaros, cuando aumentan las presas, como hay más presas para cazar, aumentará el número de depredadores. Pero al aumentar el número de depredadores, se ejerce más presión sobre las presas, por lo tanto va a disminuir el número de presas. Y si disminuye el número de presas, volverá a disminuir el número de depredadores. Si observáis, de presa a depredador hay un más, porque si aumentan las presas, aumentan los depredadores, si disminuyen las presas, disminuyen los depredadores. Mientras que de depredador a presa ocurre justo lo contrario. Si disminuye el número de depredadores, ocurre lo contrario, por eso un signo menos aumentará el de presa. Si aumenta el número de depredadores, disminuirá el número de presas. Y su relación queda reflejada en el tiempo con este tipo de gráfica, ¿vale? Podéis observar aquí cómo las presas están en negro continuo, los depredadores en discontinuo. Y vemos cómo, vamos a empezar aquí, el número de presas es pequeño, por tanto el número de depredadores está en este caso disminuyendo. Hay un momento en que el número de presas, como el número de depredadores está decreciendo, el número de presas empieza a crecer porque hay menos depredadores cazando. Entonces las presas crecen y en determinado momento aquí ya hay presas suficientes para que los depredadores vuelvan a crecer. Entonces van creciendo al mismo tiempo, ¿vale? Hasta que llega un momento en que hay tantos depredadores, que el número de presas empieza a decrecer. Decrece el número de presas, todavía queda un ratito para que crezcan los depredadores, pero al decrecer el número de presas y crecer mucho el número de depredadores, los depredadores empiezan a tener problemas para encontrar presas y entonces empiezan a disminuir. En determinado momento ya ha disminuido suficientemente el número de depredadores para que las presas puedan volver a crecer. Y así sucesivamente se van regulando. El tiempo que tarda en reaccionar uno con respecto a los otros, este desfase que hay, se denomina el tiempo de respuesta.